Bueno, seguimos con la segunda parte de la clase de biotecnología, ¿vale? Nos quedan dos apartados. El primero son las aplicaciones de la biotecnología, ¿vale? Bien, la biotecnología tiene muchísimas aplicaciones, tanto la tradicional como la más moderna, ¿de acuerdo? La tradicional ya hablamos un poquito de ella el otro día, sobre todo en la industria alimenticia, ¿de acuerdo? Como se fueron seleccionando o se han ido seleccionando especies que generasen mejores productos para el ser humano, ¿vale? Em, y en el caso de la moderna, pues en muchos más ámbitos, tanto en la química, en la industria química, en la industria alimentaria, en la energética, incluso la minería, ¿vale? En el medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, una de ellas, una de las, además de las primeras que se empezó a explotar de la biotecnología moderna, ¿vale? Fue la obtención de proteínas de tanto interés médico como interés económico, ¿vale? Desde antibióticos, enzimas y hormonas, ¿vale? Hormonas como puede ser la hormona del crecimiento o la insulina, ¿vale? Vacunas como puede ser la vacuna de la hepatitis B o incluso pues factores de coagulación o de interferón, ¿vale? Diferentes proteínas que puede ser que se pueden usar como fármacos que se utilizan en la biotecnología para poder luego comercializarlas, ¿vale? Eh, en este caso, bueno, pues tenemos desde las células donantes, se les mete con las enzimas de restricción, el gen que queremos, mediante un vector con el plásmido, ¿vale? Hasta la célula receptora, puede ser una bacteria perfectamente, y esta va a empezar a generar esa proteína, ¿vale? El volumen, vale, espérate, el volumen, eh, el volumen del micro yo lo tengo a tope. A ver, no sé, me acerco un poco más el micro, ¿vale? Bien. Luego también mejora genética de animales y plantas, ¿de acuerdo? Para obtener mayor producción y mejor calidad nutricional, ¿vale? Como expliqué también el otro día, pues desde seleccionar a las especies para que generen más alimento, ¿de acuerdo? O lo que vamos a ver un poquito más tarde, que son las GMOs, ¿vale? Son las especies modificadas genéticamente, ¿vale? Bueno, también la obtención clónica de plantas para cultivos, para también explotar eso, ¿de acuerdo? Plantas que tengan una mayor producción o incluso plantas resistentes a algún tipo de parásito, etcétera, etcétera. Sí, lo estoy grabando, ¿vale? Siempre lo grabo. Bien, y si no lo grabo, pues luego lo volvería a grabar, ¿vale? También una aplicación muy interesante son los bioinsecticidas, ¿vale? En este caso, bueno, son animales y plantas que son capaces de destruir a otros seres vivos que se alimentan de los cultivos, ¿vale? En muchos casos puede ser el propio cultivo que genere toxinas, ¿vale? Para que si este bichillo se las come, luego le mate o incluso le sepa mal o le genere algún tipo de indigestión, yo que sé, ¿vale? Pero sí que, pues eso, ¿de acuerdo? O incluso pues bacterias que se les pone por encima, ¿de acuerdo? Que las pueden matar o lo que sea, ¿de acuerdo? Esos son bioinsecticidas. Bueno, también, pues como he dicho antes, la obtención de animales y vegetales transgénicos, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Se llaman organismos transgénicos a todos aquellos organismos que han sido modificados genéticamente, ¿de acuerdo? Mediante la introducción de genes de especies diferentes, ¿de acuerdo? Ahí está la clave de los organismos transgénicos. Vamos a meterle genes de especies que no son suyas. En el caso de animales, pues por ejemplo, para obtener órganos de animales, ¿de acuerdo? Con genes humanos para que no sean rechazados en trasplantes, ¿vale? Para esos xenotrasplantes de los que hablábamos el otro día. También, pues por ejemplo, para obtener carnes y huevos con menos colesterol y grasas, ¿vale? Pues alguna vez no sé si lo habéis visto, ¿vale? Pero yo que sé, huevos light, ¿de acuerdo? Y cosas así. O por ejemplo, cosas que me parecen bastante más aberrantes, ¿vale? Como la obtención de pollos sin plumas, ¿vale? Se les modifica genéticamente para luego no tener que desplumarlos, ¿de acuerdo? A mí eso me parece un poco más gore porque, bueno, realmente es que los animales, las aves necesitan las plumas para regular su temperatura corporal, ¿vale? Pero bueno. Luego, en el caso de vegetales, pues por ejemplo, meterles genes para que sean resistentes, por ejemplo, a insectos, ¿de acuerdo? Generando toxinas, etcétera, ¿de acuerdo? Que afectan a las orugas y los escarabajos, pues un poco como las bioinsecticidas que veíamos antes, ¿vale?
También con herbicidas, ¿de acuerdo? De tal forma que resisten altas concentraciones de herbicidas, ¿vale? Por lo tanto, tú fumigas un cultivo, tus plantas son resistentes a esa fumigación, pero bueno, esas herbicidas, pero las plantas, las malas plantas, ¿de acuerdo? Que no conocen comúnmente, no, entonces son eliminadas, ¿vale? También, por ejemplo, para que sean más resistentes a condiciones ambientales. Pues, por ejemplo, plantas resistentes al frío, plantas resistentes a la sequía, a la alta salinidad, ¿vale? Todo esto nos parece un poco, bueno, así. Pensad que, por ejemplo, nos permite tener tomates todo el año, ¿vale? Porque los tomates no solo se cultivan o sea, no solo necesitamos un invernadero, sino que también al modificarlos genéticamente conseguimos que resistan a pues, ciertas condiciones ambientales como el frío, ¿vale? Bueno, también incremento el rendimiento fotosintético para que crezcan más, para que crezca más rápido, ¿vale? O por ejemplo una maduración retardada para que tú puedas tener la planta y que te madure fuera de época, ¿vale? Para también poder venderlos, porque pensad una cosa, por ejemplo, si compráis naranjas en época de naranjas, ¿vale? Pues os puede costar, no sé, 1 euro el kilo, algo así, ¿vale? Fuera de época, pues estamos hablando de 3 o 4 euros el kilo, ¿de acuerdo? Puede ser porque sean importadas o puede ser porque sean naranjas modificadas genéticamente, ¿de acuerdo? Bueno, la biorremendación, ¿de acuerdo? En este caso consiste en producir microorganismos modificados genéticamente que nos van a permitir que degraden sustancias o eliminen toxinas y contaminantes del ser humano, ¿vale? Eso, por ejemplo, se empezó a usar con las mareas negras. Yo creo que os lo he comentado alguna vez, que una de mis mejores amigas trabaja con nemátodos que son capaces de eliminar el petróleo de las mareas negras, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo de metales pesados de la minería, etcétera, ¿de acuerdo? Y todo esto se consigue, como os digo, con microorganismos modificados genéticamente, modificando así su metabolismo y que utilicen estas sustancias en su metabolismo y así, pues bueno, pues eliminamos estos contaminantes que de otra manera sería mucho más difícil. Bien. También la terapia génica, ¿vale? La terapia génica consiste en manipular genéticamente unas células enfermas, ¿vale? Para que ellas mismas puedan producir una proteína que no sean capaces de producir por algún problema genético, por un mal funcionamiento, por algún tipo de enfermedad, ¿vale? Bueno, mediante un vector, ¿vale? Generalmente los vectores que se van a utilizar para este tipo de células, como son células humanas, vamos a usar vectores que sean virus, ¿vale? Entonces con este vector lo que vamos a hacer es introducir el gen correcto, ¿vale? El virus se insertará en la célula, ¿vale? Lo que pasa es que le hemos quitado el gen del virus y le hemos metido el gen que nos interesa que inserte, ¿vale? Entonces, utilizando el mismo mecanismo que utilizaría el virus para infectar a la célula, lo que va a hacer es infectarle con un gen que queremos nosotros, ¿vale? Es decir, es ser más listo que el virus, ¿vale? Pero es muy importante esto, ¿de acuerdo? Modificar el virus para que no pueda reproducirse, porque si no estamos infectándole al paciente con un virus, ¿de acuerdo? Bueno, se puede hacer de muchas formas, por ejemplo, ex vivo significa que se extraen células del enfermo, se cultivan y se les introduce el gen normal, ¿vale? Y luego se reintroducen al organismo. Luego hago un pequeño repaso rápido de lo que suele caer más en la EBAU, ¿vale, Mordaski? Bien, in vivo significa que los genes se introducen por vía sanguínea, ¿de acuerdo? Unidos a los vectores, de tal forma que ocurre ya dentro del organismo, ¿vale? E in situ se introducen directamente al tejido concreto, ¿vale? Pues por ejemplo, quiero introducirle el gen de la insulina a un diabético, se lo introduzco directamente al páncreas, ¿vale? Entonces tendríamos esas diferentes posibilidades. Pero bueno, un poco la idea es esa, es las células del propio paciente, ¿vale? Modificarlas con un virus que lo que va a hacer es insertar ese gen que le falta por X o por Y, ¿vale? De nacimiento o porque haya tenido un virus o lo que sea, ¿vale? Bien, otro de las aplicaciones de la biotecnología son los productos biodegradables, ¿vale? Generar productos biodegradables. Uno de los más utilizados son los bioplásticos, ¿vale? Para que un producto sea biodegradable tiene que tener dos cosas. Lo primero es que la materia prima tiene que ser renovable, ¿vale? Es decir, que la tasa de reposición de esa materia prima sea más o igual o más rápido que la tasa de consumo, ¿vale? O de extracción. Y por otro lado tiene que ser biodegradable, es decir, que sea compostable, es decir, que al estar en contacto con el suelo tarde
menos de un año, creo que es menos de un año o menos de 9 meses o algo así, ¿vale? En degradarse, ¿de acuerdo? Y que al degradarse además no contamine el suelo, sino que las sustancias pasen a ser parte del suelo, ¿vale? Bien, a día de hoy también uno de los más importantes son los biocombustibles, ¿vale? Los biocombustibles son, obviamente, combustibles que tienen un origen biológico, ¿de acuerdo? Tenemos los bioalcoholes, que es a partir de biomasa, ¿de acuerdo? Que se puede obtener etanol. Tenemos los bioaceites, ¿vale? Como por ejemplo el aceite de colza, que no sé si habéis oído hablar de ello, el de soja, el de girasol o el de palma, ¿vale? El de palma tan famoso en los últimos años, ¿vale? Que se pueden utilizar en motores diésel, ¿de acuerdo? No sé si habéis visto en alguna gasolinera que tienen un mango verde generalmente, ¿vale? Pone biocombustible y tal, ¿vale? Y luego tenemos los biogases, por ejemplo, que son residuos urbanos o agrícolas que se transforman en gases, ¿vale? Metano, para luego poder ser utilizado, ¿de acuerdo? Ventaja de los biocombustibles es que al producirse el biocombustible coge dióxido de carbono del ambiente y ese es el mismo dióxido de carbono que al consumirse devuelve al ambiente. Por lo tanto, al final el equilibrio de dióxido de carbono en principio debería ser cero, ¿vale? Otra gran ventaja es que es renovable, es decir, o se puede hacer renovable, es decir, que no se acabaría, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también pues eso sería aprovechable. Incluso en producciones masivas, pues podría llegar a incluso ser más barato que los combustibles actuales. Gran problema, sobre todo los primeros usos de los biocombustibles, es que necesitaban terrenos de cultivo muy extensos para producir muy pocos litros de biocombustible. Y esos terrenos de cultivo se los estamos quitando a bosques, se los estamos quitando a terrenos de cultivo de comida, ¿vale? Entonces no interesaba demasiado. A día de hoy se utiliza principalmente esto, ¿vale? Algas microscópicas que tienen una tasa de reproducción altísima. Entonces, en muy poco tiempo generamos muchos kilos de materia orgánica, ¿vale? Y la única aplicación de energía que hace falta es el sol, ¿vale? Bueno, ahora en los apuntes veréis que hay muchos, ¿vale? Pero yo me los he saltado un poco, ¿vale? Unos cuantos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la extracción de minerales por bioprocesado, ¿vale? Recuperación de de especies en peligro de extinción, ¿vale? Esto se ha hablado mucho en los últimos años, ¿vale? Sería, por ejemplo, de recuperar especies extintas. Eso sería un poco, bueno, así, ¿de acuerdo? Ahí os he puesto el caso del mamut, que es un poco el que más se habla, ¿de acuerdo? Que sería recuperar el mamut mediante la extracción del ADN del mamut, introducírselo, por ejemplo, en este caso, a una especie parecida, que sería el elefante, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Esto tiene muchos problemas éticos, ¿vale? No hablemos ya de cuestiones de genética, que estaríamos generando individuos, clones, ¿vale? Por lo tanto, una de las máximas para la reproducción sexual, que sería esa variabilidad genética, sería muy complicado, ¿vale? Pero, por ejemplo, nos permite, una de las aplicaciones buenas que tiene esto sería, por ejemplo, ayudar a las especies que están en peligro de extinción a recuperarse poco a poco, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el caso del lince ibérico, pues podríamos crear clones, unos cuantos, ¿vale? Y así, pues, incrementar el número de individuos. Pero estaríamos incidiendo un poco en el problema de no tener esa variabilidad genética necesaria, ¿vale? Bueno, también tendríamos el diagnóstico de enfermedades genéticas, ¿vale? Que se utiliza también en edades tempranas, ¿vale? La obtención de anticuerpos monoclonales, tercera vez que sale esto, no digo más, ¿vale? O extracción de células madre, ¿vale? De embriones humanos, ¿vale? Obtenidos por clonación de células del propio enfermo, ¿vale? Esto permitiría generar órganos que no tuvieran rechazo, ¿vale? Lo que pasa es que esto genera muchos problemas bioéticos. Y vamos con la bioética, ¿vale? Bueno, a ver, la bioética es básicamente aplicación de la ética a los avances biológicos, científicos, tecnológicos de la biotecnología, ¿vale? Estos grandes beneficios también acarrean grandes enfrentamientos a nivel ético en la sociedad, ¿vale? De tal forma que con el avance, sobre todo al principio, el avance de la biotecnología supuso muchos avances sin que hubiera mucha protección legal sobre qué se podía hacer y qué no se podía hacer, ¿vale? Entonces, en el 1977 se aplicaron en la Declaración Universal, ¿vale?
de los derechos humanos, se puso que, o se instauró que el genoma humano tenía que ser patrimonio de la humanidad, es decir, que todos podamos acceder a ese genoma humano. Si lo buscáis por internet, está el genoma humano, ¿vale? Em, pero a su vez también se tuvo que prohibir la clonación con fines reproductivos o experimentales en los seres humanos, ¿vale? Es decir, clonar seres humanos es ilegal en todo el mundo, ¿vale? Por la UNESCO, ¿de acuerdo? Bien, en nuestro país la Ley de Investigación Biomédica regula la utilización de la biotecnología y la ingeniería genética, ¿vale? Prohibiendo de forma expresa cosas como por ejemplo la clonación reproductiva. Hay muchísimas pelis, ¿vale?, que hablan sobre esto, ¿vale? Una hace poco igual, fue hace más de lo que pienso, con Scarlett Johansson y tal, que son clones en una isla y luego se escapan y descubren que son clones, bueno. También hay una que ya tiene muchos años que proviene de un libro, ¿vale?, que es Brave New World. En castellano no sé cómo es, ¿vale? Os lo pongo aquí en inglés. ¿Vale? Es una película muy curiosa, bueno, es un libro muy curioso. Yo os aconsejo leer ese libro, pero como sois así, pues, y os cuesta un poco lo de leer, ¿vale? También hay una película, lo que pasa es que la película deja mucho más que desear, en el cual, pues básicamente lo que hace es que la sociedad deja de reproducirse y lo que se hace son clones. Y esos clones se hacen en unas pues típicos botes, ¿no?, de peli, ahí con burbujitas y tal, ¿vale? Y según lo que te toque, se te van a poner unas condiciones ambientales durante tu desarrollo embrionario. Entonces se clasifica a la sociedad en varios grupos: el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo D, el grupo E y el grupo F, creo que era, ¿vale? Y el A eran los que no se les modificaba para nada, y el F se les privaba de oxígeno y tal para que nacieran con cierto retraso mental, y ellos se tenían que encargar de las labores más básicas de la sociedad, ¿vale? Bueno, pues un poco la peli va en torno a eso, ¿vale? Peli-libro, ¿vale? Si os aburrís mucho, buscadlo, ¿vale? Y verla o leerlo. De acuerdo, que insisto que está muy curioso. El libro no es muy largo, ¿eh? Si sois buenos lectores, en un par de tardes os lo habéis leído, ¿vale? Está curioso y bueno, pues os pone un poco en situación. Bueno, os pongo unos cuantos beneficios e inconvenientes de la ingeniería genética, ¿vale? A nivel social, la ingeniería genética nos permite, por ejemplo, obtener alimentos de mayor calidad nutricional. Nos permite retrasar, modificar la maduración de las frutas y las verduras para que sean cuando nosotros queramos. Tenemos también animales y plantas más resistentes a enfermedades y plagas, y también con mayor rendimiento económico, ¿vale? Muchas ventajas. Sin embargo, hay inconvenientes también. También se pueden obtener humanos genéticamente modificados, ¿vale? De hecho, bueno, también está eso de los niños a la carta, ¿vale? Donde tú puedes elegir cómo quieres que sea tu hijo, ¿vale? Que es ilegal. Capacidad para producir clones humanos, de acuerdo, que ha dado tanto a la industria de Hollywood, ¿vale? Vulneración del derecho a la intimidad de las personas por uso de su información genética. Y también control del mercado de alimentos por las multinacionales de la biotecnología, ¿vale? Hay una gran multinacional que es... ¿cómo se llama esto? Ay, lo tengo en la punta de la lengua, no me sale. Pero bueno. Empieza por Mo. Monsanto, ¿vale? Que es una multinacional que genera plantas de organismos transgénicos. Entonces tú les compras a ellos las semillas. Ellos te dan plantas modificadas genéticamente y dirás, vale, genial. Problema, que sus plantas no dan semillas. Entonces necesitas todos los años comprarle las semillas, ¿vale? Hay países como Ucrania que han prohibido los cultivos de Monsanto. O sea, si a ti te pillan que tu cultivo tiene semillas de Monsanto, te queman el cultivo, ¿vale? Entonces, bueno, así no hay control de las multinacionales. Por otro lado, sanitarios, pues nos permiten prevenir enfermedades genéticas, introducción genes sanos en células enfermas, obtener fármacos nuevos, aplicación para estudios científicos, pruebas de paternidad y medicina forense, ¿vale? Sin embargo, también permite, gracias Monsanto, sí, permite la posible aparición de efectos secundarios por el consumo de alimentos transgénicos, ¿vale? Cosas que se habla, se piensa, pero no está demostrado hoy en día. Aparición de nuevos organismos y nuevas enfermedades, ¿vale? No digo nada, ¿vale? Aparición de nuevos organismos y nuevas enfermedades. Ahí
creo que no tengo que dar más ejemplos. Creación de embriones humanos con el fin de la investigación, ¿vale? También hace un par de años, un año, no me acuerdo, hubo un investigador japonés, creo que era, que le han metido en la cárcel por utilizar embriones humanos en investigaciones científicas, ¿vale? Y luego a nivel ecológico, beneficios, pues nos permite que tengamos bacterias degradadoras de vertidos, bacterias que recuperan los suelos contaminados, bacterias productoras de plásticos biodegradables, o sea, hay aplicaciones muy buenas ecológicas, pero problemas. También puede haber una contaminación genética desde organismos transgénicos, ¿vale? Por transferencia espontánea de genes a especies autóctonas. De hecho, hay especies que la original se cree que ya está desaparecida del mundo y solo quedan los transgénicos, ¿vale? Invasión de zonas naturales por organismos transgénicos más resistentes, ¿vale? Y también desaparición de especies naturales por uso de especies modificadas genéticamente, ¿de acuerdo? Así que también tiene sus inconvenientes esto, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues